¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches para todos. Jornada de día miércoles 24 de abril, como todos los miércoles, dispuestos a compartir con ustedes esta propuesta periodística que se da en llamar Somos Debate, donde analizamos las cuestiones más importantes de la semana, tanto de Entre Ríos como de Santa Fe. Buenas noches, Carlos. ¿Cómo estamos, Raúl? Muy buenas noches a todos. Efectivamente, una semana particularmente intensa, hablando del nombre de nuestro programa, con mucho debate, fundamentalmente en el Parlamento de la Nación, con muchos temas que interesan, con muchos temas que también atañen a la política provincial y regional. Y bueno, y en este contexto, esta noche tenemos una grata visita, es la del senador provincial del departamento Rosario, Miguel Lifshitz, un hombre vastamente conocido, un hombre que ha sido intendente de la ciudad de Rosario durante 2 periodos, un hombre que tiene una activa participación en el Frente Amplio Progresista y una militancia de toda la vida en el socialismo, ¿no? ¿Cómo le va? ¿Cómo está, senador? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Carlos, Raúl, un gusto estar acá. Bueno, ¿cómo está usted, senador? ¿Bien? ¿Trabajando fuerte? Bien, muy bien, con mucho trabajo, con la gestión del gobierno, pero también con los desafíos electorales que se vienen ya encima a partir de agosto y de septiembre y de octubre. Bueno, usted lo dijo, ¿no? Años políticos son todos, pero este es año electoral, fundamentalmente, y todas las miradas convergen en el poder político, convergen también en lo que va a ser en el ámbito nacional una elección que tendrá la renovación de las cámaras legislativas, y en el plano provincial, en muchos consejos municipales, en algunas administraciones municipales. Todo esto configura un ingrediente especial para un año en el cual se mueven campañas y todo esto. ¿Cómo está el Frente Amplio Progresista de cara a los comicios que vienen organizándose para esta etapa? Bien, yo creo que bien. Es una elección efectivamente, como usted dice, que va a tener en el caso de Santa Fe no solamente una implicancia provincial o local, sino que también tiene una proyección nacional, sobre todo teniendo en cuenta que el que va a encabezar la lista del Frente Progresista es nada más y nada menos que el ex gobernador y candidato a presidente del Frente Amplio Progresista, Hermes Wiener, por lo cual el resultado de las elecciones en Santa Fe de diputados nacionales va a tener una gran repercusión en el escenario político nacional. Además, por supuesto, lo que tiene que ver con las elecciones locales, en las comunas, en los municipios, donde el Frente Progresista aspira no solamente a retener las comunas que actualmente gobernamos, sino incluso a ampliar nuestra base de representación. Así que en ese sentido creo que estamos atravesando un buen momento, con algunas discusiones locales, pero en general con un amplio consenso provincial alrededor de la constitución de la lista de diputados. Probablemente en las próximas semanas terminemos de darle forma, pero ya hay un avance bastante importante. Y seguramente todos los partidos que integran el Frente van a estar representados en esa lista. ¿Hay diálogo con todos los sectores del Frente? Sí, hay un buen diálogo. Yo diría que este año, por lo menos de lo que yo recuerdo en los últimos años, ha sido uno de los mejores en términos de relación, de diálogo, de articulación, tanto en lo que es la gestión del gobierno como lo que es en la legislatura, ¿no? Así que en ese sentido creo que es positivo. Y me parece que este año que estamos transitando va a ser un año de fuertes tensiones electorales, pero que nos va a dar también una gran oportunidad de confirmar un liderazgo que hemos logrado en los últimos años en Santa Fe y que me parece que se está arraigando, se está consolidando en el territorio de la provincia. Senador, usted ha trabajado durante muchos años junto al ex gobernador Hermes Wiener y de hecho que como hombre de la política sigue trabajando en política al lado de él también, en la organización del Frente Amplio Progresista. En la provincia de Santa Fe se ha logrado una buena amalgama política en el seno del Frente, entre todas las fuerzas que lo componen. ¿Qué es lo que pasa en el plano nacional que no se reproduce este fenómeno de que la oposición se organice en torno a frentes comunes? ¿Qué es lo que pasa que la oposición política da la sensación de no reaccionar frente al momento que vive el país, frente a lo que la ciudadanía está pidiendo? Sí, sin duda creo que el ejemplo de Santa Fe es un buen ejemplo para el país, pero el ámbito nacional es más complejo, tiene otras realidades políticas, probablemente requiera un poco más de esfuerzo y de tiempo, pero creo que es el mismo objetivo, la misma meta, por lo menos la que nos hemos planteado con Hermes para lograr a nivel nacional, es decir, constituir un polo democrático de fuerzas que pueden tener diferencia entre sí, pero que tienen algunas tradiciones comunes, algunos valores políticos, algunos principios, algunos criterios compartidos,
y en ese sentido me parece que hay una buena chance, quizás no solo ahora en 2013, porque tenemos ya las elecciones muy encima, pero probablemente en el tránsito que vaya de 2013 a 2015, yo creo que en el país se va a ir conformando un fuerte polo en ese sentido de expresión política que pueda ser una alternativa frente al proyecto del gobierno nacional. Senador, en el 2011, Hermes Wiener, con muy poco tiempo, porque fue poco el escaso de recorrer el país, obtuvo un porcentaje muy elevado, porque estamos hablando del 16-17%, que creo que fue muy bueno para ustedes, y además creo que hasta les sirvió para alentar a recorrer el resto del país. La pregunta pasa por, ¿se ha tratado de difundir, sobre todo en el norte o en el sur de la Argentina, que por ahí no se conoce mucho de lo que fue el programa de Wiener aquí en la región? Sí, yo creo que se ha avanzado bastante. El año pasado, el 2012, Hermes prácticamente lo dedicó íntegramente a recorrer el interior del país, provincia por provincia. Ahora, evidentemente, el gran tema electoral en la Argentina se llama provincia de Buenos Aires, ¿no? Uno puede tener una gran presencia en todas las provincias, pero si no logra hacer pie en ese distrito tan importante, es muy difícil lograr un resultado de impacto nacional. Así que hoy por hoy nuestra mayor preocupación está puesta allí. Creo que todavía falta un trecho largo por recorrer. Probablemente estas elecciones de octubre de este año sean de alguna manera en nuestro desarrollo un escalón intermedio. Habrá que seguir construyendo hacia adelante, pero me parece que este es el camino, realmente consolidar una propuesta que pueda nuclear a un conjunto de fuerzas políticas de manera seria, de manera programática, con un proyecto de país y que realmente puedan ser una alternativa confiable para los argentinos. Senador, se están discutiendo temas muy importantes en el Parlamento de la Nación. Sí, sí. Yo digo que son temas que alcanzan, tocan, hurgan en la Constitución Nacional. Así es. Estamos hablando de las relaciones entre los poderes, estamos hablando de la institucionalidad del país. Y en este contexto hablar de modificaciones a la composición del Consejo de la Magistratura, modificaciones al sistema de las cautelares, aparece como un tema tan delicado que requiere de un amplio consenso entre todos los sectores políticos del país. Sin embargo, se avanza con una velocidad sobre estos temas que llama la atención, teniendo en cuenta que van a determinar o van a ser determinantes sobre la vida de generaciones futuras, si esto se concreta. Sin duda, Carlos. ¿Qué piensa usted? Creo que es peligroso, es muy peligroso, porque efectivamente no estamos hablando de proyectos de ley que puedan cambiar algún aspecto secundario de la institucionalidad de la Argentina, sino uno de los pilares de la República, como es el equilibrio de los poderes. La propuesta del gobierno, más allá del título pomposo de democratizar la justicia y de algunos agregados que son totalmente de adorno, el corazón de esa propuesta que está hoy debatiéndose en la legislatura, que se ha debatido en estos días, apunta fundamentalmente a lograr un control sobre el Consejo de la Magistratura. No solamente para designar jueces, sino también para poder removerlos con cierta facilidad. Hay un avance incluso sobre preceptos establecidos en la Constitución de 1994, por lo cual nosotros no solamente objetamos la formalidad de este proceso, sino el corazón y la esencia misma del proyecto, porque entendemos que es inconstitucional y el apuro tiene que ver básicamente con lograr su aprobación antes del 11 o 14 de mayo, que es la fecha en la que debe convocar el Gobierno Nacional a elecciones, porque está claro que la idea del gobierno es convocar elecciones para octubre, agosto y octubre, incluyendo la elección de los consejeros para el Consejo de la Magistratura, con lo cual vamos a tener a partir de octubre una justicia sometida a los designios del Gobierno Nacional, y creo que esto realmente es peligroso desde el punto de vista de los derechos individuales de los ciudadanos, pero peligroso además para el futuro de la República Argentina. Senador, usted recién utilizó una palabra que es clave, cómo se vulnera los derechos individuales de las personas. Y uno escucha el relato de democratizar la justicia, y uno escucha la oposición o juristas, gente preparada, diciendo: esto es un cambio que es brusco y que va a modificar la Constitución, porque va a modificar todo, porque no puede haber igualdad de los poderes, o absorber el Poder Judicial como se pretende. La pregunta es, ¿usted ve que la gente
¿Qué cree de lo que escucha? Bueno, obviamente que tal vez no toda la opinión pública puede llegar a comprender esto. Claro, entienda en profundidad estos temas, o pueda tomar una posición, ¿no?, determinada. Pero creo que hay un sector de la sociedad que está igualmente preocupada por esta situación. El millón o millón y medio de personas que en todo el país se congregó la semana pasada en las plazas para expresar su disconformidad con el gobierno, básicamente hizo eje en dos temas: la reforma judicial y la corrupción, que son dos temas muy gruesos, de mucho impacto, y creo que hay un sector de la sociedad que obviamente tal vez prioriza otras cuestiones o está más preocupado por cuestiones más cotidianas, por la marcha de la economía, el empleo, la seguridad. Pero bueno, también en esto tiene que ver o hay que hacer jugar el rol de la dirigencia y de los partidos de oposición para justamente instalar el debate y tomar más iniciativa a la hora de plantear alternativas y plantear debates alrededor de estos temas, ¿no? Senador, usted sabe que cuando uno observa estas concentraciones de las cuales usted hablaba, de ciudadanos y ciudadanas en las plazas, en las calles del país, como la que tuvimos días pasados, observaba las consignas, ¿no? Escuchaba lo que la gente decía y desde una mirada autocrítica. Por allí el mensaje sí, era para el gobierno. El mensaje más lamentable empezaron a arrojar para el gobierno. Pero también había un mensaje subliminal para la oposición, diciéndole a la oposición: tomen el rol que les compete de ser opositores, organícense y díganle al gobierno lo que le tienen que decir. ¿Usted hizo esa misma lectura? Sí, yo comparto esa mirada. Creo que hay una insatisfacción por lo menos de un sector importante de la población con el gobierno, pero también con una oposición que no logra estar a la altura de las circunstancias. Ahora, ¿por qué no logra eso? Bueno, creo que es un proceso. Creo que también es cierto que el gobierno lógicamente ha ocupado el centro de la escena. Es un gobierno que tiene una vocación hegemónica, que la ha manifestado en su avance sobre los medios de comunicación, en su avance sobre el poder legislativo, en su avance sobre los gobiernos provinciales, y ahora lo está demostrando también en su avance sobre el único poder independiente, que es el de la justicia, ¿no? Entonces es un adversario difícil porque tiene una vocación de poder hegemónico sobre todos los sectores de la sociedad. Ahora, creo que la oposición también le ha faltado reacción, nos ha faltado, porque me asumo también en ese lugar, nos ha faltado capacidad de reacción y de iniciativa, fundamentalmente para instalar otra agenda y para forzar, digamos, otros debates. Pero bueno, creo que es un poco la tarea que tenemos por delante, y si en alguna medida logramos algún resultado en esto, es probable que las elecciones legislativas de octubre empiecen a marcar algún punto de inflexión en este proceso de desarrollo de esta etapa del gobierno kirchnerista, ¿no? Senador, ¿cómo observa la provincia? Ya estoy hablándole de algunos de los temas que la ciudadanía más reclama. En la provincia de Santa Fe se habla del tema de la seguridad como un tema muy delicado, como un tema muy serio. Probablemente el fenómeno inflacionario impacta en Santa Fe como impacta en todo el país, y yo diría que el tema de la corrupción no impacta tanto en Santa Fe como en el plano nacional, pero fundamentalmente el tema de la inseguridad, que alcanza a dos grandes ejes urbanos: Rosario por un lado, su cuna, sí. Y la ciudad de Santa Fe, sí, fundamentalmente. Sí, mire, yo creo que el problema de la inseguridad hoy en Argentina, o de la violencia, si se quiere, mirándolo desde otro lugar, es un problema que ha venido creciendo en todos los grandes centros urbanos. Buenos Aires no es ninguna excepción al tema, ni el Gran Buenos Aires menos, ni tampoco Mendoza, Córdoba, Mar del Plata. Quizás en Santa Fe hay más transparencia respecto de las cifras y de la realidad. No se oculta la realidad, se muestran los números tal como son, cosa que no ocurre en la mayoría de las provincias, ni tampoco a nivel nacional, donde las estadísticas en materia criminal hace varios años que no se dan y que se ocultan. Pero me parece que lo importante aquí, más allá de los números y de las cifras, es advertir que el problema viene agravándose en todo el país y también en nuestra provincia, y que es necesario tomar medidas de fondo.
Y en ese sentido me parece que el gobernador ha tomado cuenta de la problemática y de la gravedad del tema, y desde hace por lo menos un año y pico hay un plan de reforma del sistema policial, hay un ministro que se ha puesto al frente del tema, hay decisión política, hay recursos. Por primera vez en la historia de Santa Fe el Ministerio de Seguridad está segundo en la asignación de recursos después de Educación, y hay un proceso de reforma penal en marcha que esperamos este año que finalmente esté funcionando, con lo cual me permite ser, no diría optimista, pero sí medianamente optimista respecto de que podemos mejorar la situación, no digo en el corto plazo, pero sí en el mediano y largo plazo. Senador, ¿no habría que de alguna manera modificar algunas leyes y hacer algunas cosas un poco más a fondo? Yo no sé si es una cuestión legislativa, creo que hay una buena legislación, tanto nacional como provincial. Nosotros hemos incluso dictado, después de mucho debate durante todo el año pasado, una ley de emergencia de seguridad que logró finalmente un consenso amplio de todos los sectores. Me parece que fundamentalmente aquí lo que hace falta es decisión política, coordinación de los niveles, fundamentalmente del Estado nacional con los estados provinciales, porque si no hay estrategia nacional en la lucha contra el narcotráfico, ninguna ciudad, ninguna provincia es una isla, es muy difícil lograr resultados. Y por otro lado hace falta continuidad de las políticas, ¿no? Que no es lo que habitualmente tenemos en la Argentina. Cada vez que cambia un ministro, cada vez que cambia un gobernador, es como que empezamos todo de nuevo, y yo espero que estas políticas que se han iniciado realmente tengan continuidad en los próximos años. En un correlato con la pregunta que le hacía Raúl recién, senador, un hombre muy cercano a su banca, otro senador, estamos hablando del senador Enrico, ha hecho una propuesta, ha hecho un proyecto que tiene que ver, yo no sé si con un endurecimiento de las penas, pero probablemente con algunas modificaciones importantes al régimen de excarcelaciones. ¿Usted lo leyó al proyecto, sí, lo analizó, yo lo evaluó? Lo conozco, lo analicé en su momento cuando él lo presentó el año pasado. Yo no lo compartí, no lo acompañé con mi voto, más allá que valoro la intencionalidad de Lisandro, con el que tengo una muy buena relación personal y política. No lo acompañé porque no creo que la solución a los problemas de la inseguridad pase por ese tipo de medidas, que son parches, que no son recomendadas por la mayoría de los especialistas, que incluso hasta son digamos contradictorias con algunas normativas constitucionales, y que no parecieran, o por lo menos no aparecen como soluciones de un problema cuyas causas son mucho más profundas y que requieren otro tipo de estrategias y de políticas, por lo menos desde mi punto de vista. Un tema que habrá que seguir abordando. Polémico, senador, sin duda, sí. Y donde obviamente hay distintas posiciones, claro. Y respetables todas. Hablábamos de 2013 como un año de elecciones legislativas, pero 2015 es un año de elecciones en la provincia donde se van a renovar prácticamente todos los cargos, ¿no? Gobernador y vice, diputados provinciales, senadores provinciales, intendentes, la otra mitad de los consejos. ¿Está mirando usted a 2015? ¿Sabe por qué le pregunto? Porque escuché a algunos colegas de Rosario que dicen: el senador Lifshitz está preparando su candidatura, está conversando con gente, está trabajando dentro del frente, ¿va a ser candidato? Estamos trabajando, porque yo vengo trabajando en política desde que tenía 17, 18 años, o sea, hace un montón de tiempo, en un proyecto en el que estoy muy involucrado y muy comprometido, que es el proyecto de construir una alternativa nacional y progresista, y parecía un sueño hace 20 años atrás, hoy parece bastante más cercana. En ese compromiso, en ese trabajo, obviamente que la provincia de Santa Fe para nosotros es un jalón muy importante. Aspiramos a poder completar con éxito este periodo de gestión que está llevando adelante Antonio Bonfatti, y también aspiramos a poder darle continuidad a este proyecto del Frente Progresista. Para eso seguramente va a haber que trabajar mucho, va a haber que pensar nuevas propuestas y nuevos desafíos para adelante, porque nunca se puede pensar en que una cosa se mantenga igual todo el tiempo.
y probablemente los otros partidos del frente, como es el radicalismo y los demás, también tengan sus aspiraciones, sus candidatos. Así que yo creo que hay que ser prudente, hay que construir, hay que sumar, y cuando llegue el momento, bueno, buscaremos las mejores propuestas. Usted lo dijo recién, los otros partidos también tienen sus candidatos, y en las últimas elecciones se escuchó a muchos hombres del radicalismo decir, bueno, el doctor Wiener cumplió un ciclo dentro del frente, es un hombre que viene del socialismo, pero al frente lo integramos también los radicales y queremos un lugar. ¿Será el que sigue nuestro turno? Bueno, fue el del doctor Bonfatti. Me parece absolutamente legítimo. ¿Qué piensa usted de esta polémica que puede llegar a darse en el interior del frente, ¿no? Entre radicales y socialistas? Obviamente, es un frente político, tiene varios integrantes, los dos más importantes desde el punto de vista de su desarrollo, su peso son el socialismo y el radicalismo, y es legítimo que las dos fuerzas tengan aspiraciones para integrar una fórmula y para ocupar el primer lugar de esa fórmula. Creo que cuando llegue el momento